Buenas noches, doctora. Mi nombre es Aníbal Leiva. En el siguiente video vamos a hablar acerca de los modos de extinción de las obligaciones. Como menciona el artículo 1583, las obligaciones se extinguen en toda parte por 11 numerales que dispone tal artículo. Y cuando hablamos de un modo de extinguir las obligaciones, hablamos de liberar al deudor de la debida prestación. Cuando hablamos por convención de las partes interesadas que sean capaces de disponer libremente de lo suyo, estamos hablando es cuando una persona realiza un crédito y al finalizar de pagar ese crédito, la deuda finaliza. Cuando hablamos por solución o pago efectivo, hacemos síntesis a lo que dice el Código Civil ecuatoriano, que utiliza el término pago efectivo como uno de los modos de extinguir las obligaciones. Cuando hablamos de la novación, esto quiere decir que es la transfusión y traslación de un debido anterior a otra obligación. Esto es cuando, en virtud de una causa precedente, se constituye una nueva causa, de modo que parece una primera. La novación es la obligación de pago de un pago anterior, que se extingue, pero esta es sustituida por otra. Es decir, que el concepto de novación se aplica para poder alterar una financiación previa, dando lugar a una nueva deuda. Cuando hablamos de la transacción, debemos mencionar que es un contrato a través del cual las partes enfrentadas pueden trazar extrajudicialmente la terminación de un negocio que mantenía orillas diferentes, bien sea para evitar que un conflicto se convierta en un litigio futuro o para terminar un proceso litigioso buscando una economía. Cuando hablamos de la remisión de un contrato, esto significa que es el acto por el cual un acreedor concede a su deudor una reducción total o parcial de lo que se debe. Es uno de los modos de extinción que nos habla el Código Civil para la extinción de las obligaciones. En primer sentido, la palabra remisión está relacionada con la idea de poder remitir, por lo cual una remisión es un acto mediante el cual se remite a algo ya existente o anterior. Por ejemplo, cuando una persona realiza un escrito y en él hace una remisión a una obra preexistente. En este caso sería una remisión. Cuando hablamos de la compensación, debemos saber que es otra forma de extinción de las obligaciones, cuando las dos partes lo son a su vez de otra obligación, de modo que ésta se produce una situación que sea concurrente en la que las mismas son recíprocamente acreedoras y deudoras. Como hablamos, un breve ejemplo, cuando hablamos de compensación, sabemos que es una cantidad extra de dinero que se obtiene o abonas como una multa por el retraso o el pago. Por ejemplo, si nos demoramos en un pago, debes compensar ese reemplazamiento con un recargo que se deberá abonar de forma obligatoria. Cuando hablamos por confusión, esta es una circunstancia ocurrida cuando una misma persona es deudora y acreedora a la vez, por lo cual es una forma de extinción de las obligaciones del pago. En el caso de que la confusión cese, la obligación renace automáticamente. Esta obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona, y la obligación renace si la confusión o cosa el artículo 2207, la confusión que se verifica en la persona del acreedor o deudor solidario, solo produce sus efectos en la parte proporcional de su crédito o deuda.